Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores en ejercicio con motivo de su trabajo. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, un accidente es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, que se produce repentinamente, en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. También se considera accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al centro de labores y viceversa. Un riesgo también es una enfermedad de trabajo, que es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tiene su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. La Ley Federal del Trabajo determinará cuáles son consideradas enfermedades de trabajo. El accidente o enfermedad de trabajo suscitado con motivo de la prestación de los servicios origina que el instituto lo califique de manera definitiva. El asegurado que no se encuentre conforme con dicha calificación puede interponer el recurso de inconformidad. Independientemente de que se promueva o no el recurso de inconformidad, el IMSS otorgará al trabajador asegurado y a sus beneficiarios todas las prestaciones a que tienen derecho en los seguros de enfermedades y maternidad o invalidez y vida. Pero aquellos deben de seguir cumpliendo con los requisitos que la ley establece para que sigan gozando de estos beneficios. La incapacidad temporal o permanente que resulte con motivo de un riesgo de trabajo no debe de ser disminuida por la existencia de estados anteriores como discapacidad física, mental o sensorial, intoxicaciones o enfermedades crónicas. Cuando el trabajador sufre un accidente o enfermedad a causa de su trabajo, debe inmediatamente solicitar que el IMSS califique su caso. La realización de ese trámite resulta fundamental en el momento en el que ocurre un accidente o se es portador o portadora de una enfermedad, considerando que éste puede ser derivado o encontrarse relacionado con el trabajo realizado en la empresa en que labore. El Servicio de Salud en el Trabajo del IMSS debe de calificar el riesgo como sí de trabajo y entonces quedará protegido el trabajador por el seguro de riesgos de trabajo. Una vez que acontezca el riesgo de trabajo, el trabajador debe de acudir de manera inmediata a su unidad de medicina familiar o bien, si el caso lo amerita, a urgencias de un hospital del IMSS.
De ser posible, el asegurado debe de dar aviso del riesgo de trabajo. En caso de que éste no puede efectuarlo en su nombre la beneficiaria, el familiar o su representante legal. El trámite debe de efectuarse de forma presencial en el Servicio de Salud en el Trabajo de la unidad médica que por razón de domicilio corresponda al trabajador. Para que el trabajador pueda iniciar este trámite, es necesario que exhiba su identificación oficial, su cartilla nacional de salud. Debe de presentar el aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo, también conocido como formato ST7, preferentemente llenado por el patrón en el reverso. También debe de presentar el aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo, conocido como formato ST9, preferentemente llenado por el patrón en el reverso. Si el trabajador falleció como consecuencia del riesgo de trabajo, además debe de presentar el familiar o su representante legal su correspondiente acta de defunción. La copia certificada de la carpeta de investigación ante el Ministerio Público que se haya aperturado. Y por último, el resumen médico de atención inicial de servicios. Después del accidente, el trabajador debe firmar el campo correspondiente del anverso del formato ST7 al concluir la atención médica inicial en el servicio de urgencias o consulta externa de su unidad médica, donde fue atendido. En caso de enfermedad de trabajo, también debe firmar el campo correspondiente del anverso del formato ST9 al concluir la atención médica. El patrón debe firmar el reverso del formato ST7 o ST9. En caso de que se niegue, debe de acudir con el formato el trabajador al servicio de salud en el trabajo de la unidad médica que le corresponda en función a su domicilio. Los riesgos de trabajo no prescriben. Sin embargo, el pago de las prestaciones en dinero sí. Es por ello que el trámite debe de llevarse a cabo lo más pronto posible una vez que acontezca el accidente o enfermedad de trabajo. Cuando el accidente o enfermedad deje alguna secuela en la salud del trabajador y sea calificado como sí de trabajo, el colaborador debe ser indemnizado o pensionado por riesgos de trabajo derivado de una incapacidad permanente. La ley establece que no se consideran riesgos de trabajo los siguientes. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. Cuando el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción suscrita por médico titulado y que el trabajador hubiera exhibido y hecho del conocimiento del patrón esta circunstancia.
Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o de acuerdo con otra persona. Si la incapacidad o siniestro es resultado de alguna riña o intento de suicidio. O producto de un delito intencional del que fuere responsable el trabajador asegurado. Independientemente de lo anterior, el trabajador asegurado tiene derecho a las prestaciones consignadas en el seguro de enfermedades y maternidad, o bien a la pensión de invalidez señalada en la ley, siempre y cuando reúna los requisitos consignados en la misma. Cuando el riesgo de trabajo traiga como consecuencia la muerte del asegurado, sus beneficiarios legales tendrán derecho a las prestaciones en dinero. Y también las prestaciones en especie de enfermedades y maternidad. Si el IMSS comprueba que el riesgo de trabajo fue producido de manera intencional por el patrón, por sí o por medio de tercera persona, le otorgará al asegurado las prestaciones en dinero y en especie que le corresponden, y el patrón se encontrará obligado a restituirle al instituto íntegramente todas las erogaciones que éste haga por esos conceptos. Si el trabajador asegurado sufre un riesgo de trabajo por falta inexcusable del patrón, las prestaciones en dinero que se le otorguen recibirán el aumento que corresponda y el patrón tendrá la obligación de pagarle al IMSS el capital constitutivo sobre el incremento correspondiente. Es importante mencionar que cuando el trabajador asegurado sufra un accidente o enfermedad de trabajo, para gozar de las prestaciones en dinero a que se refiere la ley, deberá someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine el IMSS. A menos que justifique la causa de no someterse, el instituto debe dar aviso al patrón cuando califique de profesional algún accidente o enfermedad, o en caso de recaída con motivo de estos. ¿Sabías que es obligatorio que el patrón dé aviso al instituto del accidente o enfermedad de trabajo en los términos que señale el reglamento respectivo? Y es que cuando el trabajador sufre un accidente o enfermedad como consecuencia de sus labores o el traslado de su centro de trabajo a su hogar y a la inversa, debe acudir a recibir inmediatamente atención médica a la clínica que le corresponda. El médico tratante señalará que la lesión ocurrió presuntivamente con motivo del trabajo y remitirá al trabajador al servicio de salud en el trabajo, que le proporcionará el formato ST7. El trabajador o sus familiares deben de dar aviso de lo sucedido y entregarán el formato ST7 para su trámite, así como las incapacidades que lo acompañan. En el centro de labores debe levantarse acta administrativa, donde se relaten los acontecimientos y generalidades del trabajador, como su categoría y horario de trabajo, debiendo proporcionársele dicho documento y el formato ST7
a la Dirección de Recursos Humanos a la brevedad posible, ya que la ley establece que el patrón solo cuenta con 72 horas para dar atención al trámite. El personal de recursos humanos debe llenar el formato ST7 de acuerdo con los datos contenidos en el acta. Al concluir su llenado, notificará vía telefónica a la unidad responsable o al trabajador para proceder a la entrega de dicho formato. A su vez, el trabajador o sus familiares deben entregarlo a los servicios de salud en el trabajo del IMSS. El personal médico adscrito a los servicios institucionales del IMSS de salud en el trabajo debe realizar la calificación de los riesgos de trabajo y devolver al trabajador o a sus familiares el formato con el dictamen respectivo. El trabajador o sus familiares deben notificar y entregar copia del formato ST7 que contenga la calificación del riesgo de trabajo a la Dirección de Recursos Humanos del Centro de Labores. Si el patrón oculta la realización de un accidente sufrido por alguno de sus trabajadores durante su empleo o lo reporta indebidamente como accidente en trayecto, se hará acreedor a las sanciones que determina la ley. Es por ello que resulta importante que el patrón asegure a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, pues solo de esta forma quedará eximido del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo. Si el patrón manifiesta un salario inferior al real, el IMSS pagará al asegurado el subsidio o la pensión que corresponda, de acuerdo con el salario en el que estuviere inscrito, sin perjuicio de que al comprobarse su salario real, el instituto le cubra, con base en este, la pensión o el subsidio. El patrón debe pagar los capitales constitutivos que correspondan a las diferencias que resulten, incluyendo el 5% por gastos de administración sobre el importe de dicho capital como parte integrante del mismo. ¿Sabías que los riesgos de trabajo pueden producir incapacidades temporales, así como permanentes parciales y totales, y la muerte del trabajador? El trabajador asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie: asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopédicos, y por último, rehabilitación. También tiene derecho a las prestaciones en dinero. Si lo incapacita para trabajar, recibirá mientras dure la inhabilitación el 100% del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo de trabajo. Este subsidio lo gozará el asegurado hasta en tanto no se declare que se encuentra capacitado para trabajar, o bien se declare la incapacidad permanente parcial o total, lo cual deberá efectuarse dentro del término de 52 semanas que dure la atención médica como consecuencia del accidente. Ello sin perjuicio
de que una vez determinada la incapacidad que corresponda, continúe su atención o rehabilitación. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, este debe recibir una pensión mensual definitiva equivalente al 70% del salario en que estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. Tratándose de enfermedades de trabajo, se calculará con el promedio del salario base de cotización de las 52 últimas semanas o las que tuviere, si su aseguramiento fuera por tiempo menor, para determinar el monto de la pensión. El incapacitado debe contratar un seguro de sobrevivencia para el caso de su fallecimiento, que otorgue a sus beneficiarios las pensiones y demás prestaciones económicas a que tengan derecho. La pensión, el seguro de sobrevivencia y las prestaciones económicas se otorgarán por la institución de seguros que elija libremente el trabajador. Para contratar los seguros de renta vitalicia y sobrevivencia, el IMSS calculará el monto constitutivo necesario para su contratación. Al monto constitutivo se le restará el saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador y la diferencia positiva será la suma asegurada que deberá pagar el instituto a la institución de seguros elegida por el trabajador para la contratación de los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia. El seguro de sobrevivencia debe cubrir en caso de fallecimiento del pensionado a consecuencia del riesgo de trabajo, la pensión y todas las prestaciones económicas de ley a sus beneficiarios. Si al momento de producirse el riesgo de trabajo, el asegurado hubiere cotizado cuando menos 150 semanas, el seguro de sobrevivencia también cubrirá el fallecimiento de éste por causas distintas a riesgos de trabajo o enfermedades profesionales. Si el trabajador tiene una cantidad acumulada en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo para contratar una renta vitalicia que sea superior a la pensión a que tenga derecho, así como para contratar el seguro de sobrevivencia, puede optar por lo siguiente. Retirar la suma excedente en una sola exhibición de su cuenta individual. Contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor. O aplicar el excedente a un pago de sobreprima para incrementar los beneficios del seguro de sobrevivencia. Cuando la incapacidad declarada sea permanente parcial y superior al 50%, el asegurado recibirá una pensión que será otorgada por la institución de seguros que elija libremente. Su monto debe calcularse conforme a la tabla de evaluación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. Ese tanto por ciento debe fijarse entre el máximo y el mínimo establecidos en la tabla, teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, si ésta es absoluta para el ejercicio de su profesión, aun cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio.
Cuando la evaluación definitiva de la incapacidad sea hasta de 25%, se cubrirá al asegurado, en sustitución de la pensión, una indemnización global equivalente a 5 anualidades de la pensión que le hubiere correspondido. La misma indemnización será optativa para el trabajador cuando la evaluación definitiva de la incapacidad exceda de 25% sin rebasar el 50%. El IMSS debe otorgar a los pensionados por incapacidad permanente total y parcial con un mínimo de más del 50% de incapacidad un aguinaldo anual equivalente a 15 días del importe de la pensión percibida. ¿Sabías que cuando un trabajador se encuentra incapacitado para trabajar de manera temporal, debido a que sufra un padecimiento derivado de un accidente o enfermedad de trabajo, o bien durante los periodos anteriores y posteriores al parto, en el caso de trabajadoras aseguradas, el médico del IMSS le debe expedir un certificado de incapacidad con el fin de justificar su ausencia en el trabajo durante los días que requiera para su recuperación. La incapacidad genera el derecho al pago de un subsidio, y los tipos de subsidios y sus características generales son los siguientes. En el ramo de riesgos de trabajo no se requieren semanas cotizadas y el porcentaje del pago se circunscribe al 100% del salario registrado en el IMSS al inicio de la incapacidad. El límite de pago será de un día hasta el término de 52 semanas, según lo determinen los servicios médicos del IMSS. La pensión que se otorgue en el caso de incapacidad permanente total será siempre superior a la que le correspondería al asegurado por invalidez y comprenderá en todos los casos las asignaciones familiares y la ayuda asistencial, así como cualquier otra prestación en dinero a que tenga derecho. Los certificados de incapacidad temporal que expide el Instituto deben sujetarse a lo que establezca el reglamento y el pago de los subsidios se hará por periodos vencidos, no mayores de 7 días. El Reglamento de Prestaciones Médicas, en su artículo 138, establece que el certificado de incapacidad temporal para el trabajo es el documento médico legal que expide en los formatos oficiales el médico tratante para hacer constar la incapacidad temporal para el trabajo. En él se prescriben los días de incapacidad y al expedir el mismo actuará bajo su absoluta responsabilidad y con el médico tratante, al prescribir los días de incapacidad y expedir el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, actuará bajo su absoluta responsabilidad y con estricto apego a la ley. El certificado de incapacidad temporal para el trabajo puede expedirse por el médico tratante con carácter inicial, cuando se determine por primera vez que su enfermedad lo incapacita temporalmente para el trabajo. De manera subsecuente, cuando sea posterior al certificado inicial, en donde el médico expida al asegurado una incapacidad por el mismo padecimiento. Y también por recaída, que es el certificado de incapacidad que se expide a un asegurado que se encuentra imposibilitado de manera temporal
para el desempeño de su trabajo después de haber sido dado de alta por riesgo de trabajo y requiere de atención médica, quirúrgica, rehabilitación o bien un incremento en su incapacidad parcial permanente otorgada por secuelas del riesgo de trabajo sufrido. También puede ser por enlace, que es el certificado que se expide cuando el periodo anterior al parto exceda los 42 días para amparar días excedentes como continuación de incapacidades originadas por enfermedad general por lapsos renovables, desde 1 y hasta un máximo de 7 días. El médico tratante, al expedir el certificado de incapacidad inicial, debe determinar el tiempo probable de días para la recuperación de la enfermedad del asegurado, considerando la historia natural de la enfermedad, su gravedad, el tipo de tratamiento utilizado, la edad, comorbilidad y de manera ineludible el puesto de trabajo que desempeña. Al declararse la incapacidad permanente, sea parcial o total, se concederá al trabajador asegurado la pensión que le corresponda, con carácter provisional por un periodo de adaptación de 2 años. Durante ese periodo de 2 años, en cualquier momento el instituto puede ordenar y por su parte, el trabajador asegurado tendrá derecho a solicitar la revisión de la incapacidad con el fin de modificar la cuantía de la pensión. Transcurrido el periodo de adaptación, se otorgará la pensión definitiva. El trabajador asegurado tiene derecho a gozar del subsidio en el caso en el que de haber sufrido un riesgo de trabajo haya sido dado de alta y posteriormente sufra una recaída con motivo del mismo accidente o enfermedad de trabajo. Si se determinó al asegurado una incapacidad permanente total o parcial que le dé derecho a la contratación de la renta vitalicia y del seguro de sobrevivencia, llegue a rehabilitarse y tenga un trabajo remunerado en la misma actividad en la que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso cuando menos equivalente al 50% de la remuneración habitual que hubiere percibido de continuar trabajando, dejará de tener derecho al pago de la pensión por parte de la aseguradora. En este caso, la aseguradora debe devolver al instituto y a la administradora de fondos para el retiro el fondo de reserva de las obligaciones futuras pendientes de cubrir. La proporción que corresponderá al IMSS y a la AFORE del fondo de reserva devuelto por la aseguradora será equivalente a la proporción que representó la suma asegurada y el saldo de la cuenta individual del trabajador en la constitución del monto constitutivo. La AFORE abrirá nuevamente la cuenta individual al trabajador con los recursos que le fueran devueltos por la aseguradora. Los subsidios, por concepto de incapacidad, deben cubrirse directamente al asegurado o su representante debidamente acreditado, salvo el caso de incapacidad mental comprobada ante el IMSS, en que se podrán pagar a la persona o personas a cuyo cuidado quede el incapacitado. La ley permite que el IMSS pueda celebrar convenios con el patrón para efecto de facilitar el pago de subsidios a sus trabajadores incapacitados, salvo las cuotas que se aplicarán en las cuentas individuales de los trabajadores.
Cuando el riesgo de trabajo traiga como consecuencia la muerte del trabajador asegurado, el IMSS calculará el monto constitutivo al que se le restarán los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido para determinar la suma asegurada que el instituto debe cubrir a la institución de seguros necesaria para obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones económicas previstas en la ley. Los beneficiarios del trabajador fallecido deben elegir la institución de seguros con la que desean contratar la renta con los recursos establecidos. En caso de que el trabajador fallecido haya acumulado en su cuenta individual un saldo mayor al necesario para integrar el monto constitutivo necesario para contratar una renta que sea superior al monto de las pensiones a que tengan derecho sus beneficiarios, estos podrán optar por lo siguiente. Podrán retirar la suma excedente en una sola exhibición de la cuenta individual del trabajador fallecido o bien contratar rentas por una cuantía mayor. Las pensiones y prestaciones que deberán de cubrirse son el pago de una cantidad igual a 60 días de salario mínimo general que rige en la Ciudad de México en la fecha del fallecimiento del asegurado. Dicho pago debe efectuarse a la persona preferentemente familiar del asegurado que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos funerarios. A la viuda del asegurado se le deberá de otorgar una pensión equivalente al 40% de la que le hubiere correspondido a aquel, tratándose de incapacidad permanente total. Esa pensión corresponde al viudo o concubinario que hubiera dependido económicamente de la parte asegurada. Este importe no puede ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida. A cada uno de los huérfanos, de padre o madre, que se encuentren totalmente incapacitados, se les debe otorgar una pensión equivalente al 20% de la que le hubiere correspondido al asegurado, tratándose de incapacidad permanente total. Dicha pensión se extinguirá cuando el huérfano recupere su capacidad para el trabajo. A cada uno de los huérfanos de padre o madre menores de 16 años se les debe otorgar una pensión equivalente al 20% de la que le hubiere correspondido al asegurado. Dicha pensión se extinguirá cuando el huérfano cumpla 16 años. A los huérfanos mayores de 16 años y hasta una edad máxima de 25 se les puede extender la pensión siempre y cuando se encuentren estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional, tomando en consideración las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario y siempre que no sea sujeto del régimen obligatorio. Si posteriormente fallece el otro progenitor, la pensión de orfandad se aumentará del 20 al 30% a partir de la fecha del fallecimiento del segundo progenitor y se extinguirá en los mismos términos señalados. A los huérfanos de padre y madre, menores de 16 años o hasta de 25, si se encuentran estudiando o en tanto se encuentren totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que les impida mantenerse por su propio trabajo, se les habrá de otorgar una pensión equivalente al 30% de la que hubiere correspondido al asegurado,
tratándose de incapacidad permanente total. Al concluir la pensión de orfandad, se otorgará al huérfano un pago adicional de 3 mensualidades de la pensión que venía disfrutando. Las pensiones incluyen el otorgamiento de un aguinaldo anual, equivalente a 15 días del importe de la pensión que venían percibiendo. Cuando no exista matrimonio de por medio, tendrá derecho a recibir la pensión la mujer o el hombre con quien el asegurado o asegurada haya vivido como si fuera su marido durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con aquella persona que haya procreado hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al fallecer el trabajador asegurado tenía varias concubinas o concubinarios, ninguna de ellas gozará de la pensión. El total de las pensiones atribuidas a todas esas personas en caso de fallecimiento del asegurado no debe exceder de la que le correspondería a éste si hubiera sufrido incapacidad permanente total, pues en caso de exceso se reducirán proporcionalmente cada una de las pensiones. A falta de matrimonio, huérfanos o concubinato con derecho a pensión, a cada uno de los padres o ascendientes que dependían económicamente del trabajador fallecido, se les pensionará con una cantidad igual al 20% de la pensión que le hubiere correspondido al asegurado en el caso de incapacidad permanente total. A la viuda o concubina, la pensión se les cubrirá mientras no contraigan nupcias o entren en concubinato, ya que al contraer matrimonio, cualquiera de los beneficiarios recibirá una suma global equivalente a 3 anualidades de la pensión otorgada. En este supuesto, la aseguradora respectiva debe devolver al instituto el fondo de reserva de las obligaciones futuras pendientes de cubrir, previo descuento de la suma global que se otorgue. Si se reúnen 2 o más incapacidades parciales, el asegurado o sus beneficiarios no tendrán derecho a recibir una pensión mayor de la que le hubiere correspondido a la incapacidad permanente total. ¿Sabías que la cuantía de las pensiones por incapacidad permanente es actualizada anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior? Todas las pensiones de viudez, orfandad y ascendencia del asegurado por riesgos de trabajo son revisadas e incrementadas en la proporción que les corresponda. Las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo, inclusive los capitales constitutivos de las rentas líquidas al final de año y los gastos administrativos deben ser cubiertos de manera íntegra por las cuotas que para ese efecto aporten los patrones y los sujetos obligados. Las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo deban pagar los patrones se determinan en relación con la cuantía del salario base de cotización y con los riesgos inherentes a la actividad de la empresa de que se trate.
Para la fijación de la prima a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, la empresa debe calcular su prima multiplicando la siniestralidad de la empresa por un factor de prima, y al producto se le habrá de sumar el 0.005. El resultado será la prima a aplicar sobre los salarios de cotización. Nunca se tomarán en cuenta para la siniestralidad de las empresas los accidentes que ocurran a los trabajadores en traslado de su domicilio al centro de labores o viceversa. Una empresa de menos de 10 trabajadores puede optar por presentar la declaración anual correspondiente o cubrir la prima media que le corresponda. Lo mismo acontecerá cuando se inscriban por primera vez en el instituto o cambien de actividad. La empresa tiene la obligación de revisar anualmente su siniestralidad conforme al periodo y dentro del plazo que se le indique para determinar si permanece en la misma prima, se disminuye o aumenta. Si la prima es modificada, aumentada o disminuida, no puede ser mayor en una proporción del 1% con respecto a la del año inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados. La determinación de las clases comprende una lista de los diversos tipos de actividades y ramas industriales, catalogándolas en razón de la mayor o menor peligrosidad a que están expuestos los trabajadores, asignando a cada uno de los grupos que formen dicha lista una clase determinada. El IMSS le puede asignar al patrón un registro patronal por cada una de las clases de riesgos de trabajo que así se requiera. El Consejo Técnico del IMSS es la instancia a quien corresponde cada 3 años la revisión de la fórmula para el cálculo de la prima, para asegurar que se mantenga o se restituya en su caso el equilibrio financiero de este seguro, tomando en cuenta a todas las empresas del país. Si el patrón no cumple con su obligación de asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo, deberá enterar al IMSS, en caso de que ocurra el siniestro, todos los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie. Los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los de modificaciones de su salario entregados al IMSS después de ocurrido el siniestro, en ningún caso liberarán al patrón de la obligación de pagar los capitales constitutivos. Cuando el patrón cubra los capitales constitutivos determinados por el instituto, quedará liberado del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por riesgos de trabajo establece la Ley Federal del Trabajo, así como la de enterar las cuotas que prescribe la ley por el lapso anterior al siniestro, con respecto al trabajador accidentado y al seguro de riesgos de trabajo, subsistiendo para todos los efectos legales la responsabilidad y sanciones que en su caso fije la ley. Los capitales constitutivos del seguro de riesgos de trabajo se integran con el importe de las siguientes prestaciones: asistencia médica, hospitalización, medicamentos y material de curación,
servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, intervenciones quirúrgicas, aparatos de prótesis y ortopédicos, gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de viáticos en su caso, subsidios, gastos del funeral, indemnizaciones globales en sustitución de la pensión, valor actual de la pensión, que es la cantidad calculada a la fecha del siniestro y que invertida a una tasa anual de interés compuesto del 5% sea suficiente la cantidad pagada y sus intereses para que el beneficiario disfrute la pensión durante el tiempo a que tenga derecho a ella, en la cuantía y condiciones aplicables que determine la ley, tomando en cuenta las probabilidades de reactividad, muerte, reingreso al trabajo, edad y sexo del pensionado. Y por último, el 5% del importe de los conceptos que lo integren por gastos de administración. Un capital constitutivo es un crédito fiscal, es decir, una cantidad de dinero que el patrón debe liquidar al IMSS cuando éste no cumple con sus obligaciones legales. Para determinarlos, el instituto, al iniciar la atención del asegurado o, en su caso, del beneficiario por conducto de sus servicios médicos, debe establecer el diagnóstico y el tratamiento requerido, especificando su duración, tipo y número de prestaciones en especie a otorgar, así como las secuelas orgánicas o funcionales derivadas del siniestro, y procederá a determinar el importe de las prestaciones en base a los costos unitarios por nivel de atención aplicables para el cobro de servicios a pacientes no derechohabientes. Por conducto de sus áreas de prestaciones económicas, debe de calcular el monto de las prestaciones económicas a otorgar por concepto de subsidios, gastos de funeral, indemnización global y el valor actual de la pensión que corresponda. Es por ello que al iniciar la atención del asegurado o del beneficiario, determinará y cobrará los capitales constitutivos, con independencia de que al concluir el tratamiento del asegurado o el beneficiario, en su caso, pueda fincar nuevos capitales constitutivos por las prestaciones otorgadas que no se hubieran considerado en los créditos inicialmente emitidos. Para prevenir los riesgos de trabajo, el IMSS se encuentra facultado para proporcionar servicios de carácter preventivo, individualmente o a través de procedimientos de alcance general, con el objeto de evitar la realización de riesgos de trabajo entre la población asegurada. Asimismo, deberá establecer programas para promover y apoyar la aplicación de acciones preventivas de riesgos de trabajo en las empresas de hasta 100 trabajadores. Para ese efecto, se coordinará con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, concertando con la representación de organizaciones de los sectores social y privado, con el objeto de realizar programas para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. También llevará a cabo investigaciones que estime convenientes sobre riesgos de trabajo, sugiriendo a los patrones técnicas y prácticas convenientes para prevenirlas. Asimismo, verificará el establecimiento de programas o acciones preventivas
de riesgos de trabajo en aquellas empresas que por la siniestralidad registrada puedan disminuir el monto de la prima de este seguro. Por último, los patrones asumen la obligación de cooperar con el IMSS en la prevención de los riesgos de trabajo, facilitándole la realización de estudios e investigaciones, proporcionándole datos e informes para la elaboración de estadísticas sobre riesgos de trabajo y, por último, colaborando en el ámbito de sus empresas a la adopción y difusión de las normas preventivas.